Durante más de 70 años, la esencia de MotoGP fue la simplicidad de una línea aerodinámica diseñada para cortar el viento y permitir que el piloto se escondiera tras una cúpula de plástico. Las motos eran máquinas estilizadas, donde la belleza y la función caminaban de la mano y donde el aire era un elemento que simplemente se intentaba atravesar con la menor resistencia posible. Sin embargo, en la última década hemos sido testigos de una metamorfosis estética y técnica que ha transformado a estas máquinas en aviones de combate sin alas, cubiertas de apéndices, alerones, conductos de aire y spoilers que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Esta revolución aerodinámica, liderada principalmente por las fábricas europeas, ha abierto una caja de Pandora que muchos expertos aseguran que está drenando la emoción de las carreras y convirtiendo el campeonato en una disciplina donde el ingeniero tiene más peso que el propio jinete. ¿Están los ingenieros matando el espectáculo de las dos ruedas? Si quieres entender cómo la tecnología está transformando la esencia de MotoGP, suscríbete ahora y acompáñanos en este análisis profundo del Mundial. El problema fundamental de la aerodinámica moderna en MotoGP radica en cómo ha alterado la física del adelantamiento. En el pasado, un piloto podía seguir de cerca a otro, pegarse a su rueda trasera en la recta y aprovechar el rebufo para lanzar un ataque en la frenada. El aire que golpeaba al perseguidor era limpio y predecible. Hoy, esa realidad ha desaparecido. Las motos actuales están diseñadas para generar una cantidad inmensa de carga aerodinámica hacia abajo, lo que se conoce como downforce. Esto permite que la rueda delantera se mantenga pegada al asfalto en las aceleraciones, eliminando el caballito y permitiendo que la electrónica entregue toda la potencia del motor de forma inmediata. Pero este beneficio tiene un costo invisible para el espectáculo: el aire sucio. Cuando una moto circula a 350 km por hora con todos esos alerones, deja tras de sí una estela de turbulencias masivas y vacío que hace que el piloto que viene detrás pierda toda la estabilidad de su tren delantero. Esta perturbación del aire genera un efecto dominó que destruye las oportunidades de adelantamiento. Cuando un piloto intenta acercarse al de adelante para preparar una frenada, su moto entra en una zona de bajas presiones donde sus propios alerones dejan de funcionar. De repente, la moto perseguidora pierde carga aerodinámica, la rueda delantera deja de tener agarre y el neumático empieza a sobrecalentarse de forma alarmante en apenas 3 o 4 curvas. Hemos llegado a un punto donde el neumático delantero de MotoGP no aguanta más de 2 vueltas seguidas detrás de otra moto sin que la presión suba a niveles peligrosos, obligando al piloto a frenar, distanciarse y abandonar cualquier intento de lucha cuerpo a cuerpo. Lo que antes eran duelos épicos de 10 o 15 vueltas con constantes cambios de posición, hoy se han convertido en procesiones donde el que sale primero tiene un 70% de probabilidades de ganar la carrera simplemente porque disfruta de aire limpio. Además, la aerodinámica ha eliminado gran parte de la improvisación y del estilo personal del piloto. En las eras pasadas veíamos cómo las motos se movían, cómo bailaban bajo la aceleración y cómo el piloto tenía que pelear físicamente para mantener la rueda delantera en el suelo. Ese esfuerzo era visible desde las gradas y transmitía una sensación de peligro y destreza que conectaba con el público. Ahora, la carga aerodinámica hace que la moto parezca que va sobre raíles. El downforce aplasta la suspensión de tal manera que la máquina se vuelve rígida y predecible, restando esa plasticidad que hacía que MotoGP fuera el deporte más espectacular del mundo. El piloto ya no tiene que gestionar el equilibrio de la moto con su cuerpo de la misma manera que antes. Ahora confía en que la presión del aire a 300 km por hora haga el trabajo por él. Estamos ante una automatización aerodinámica que está convirtiendo a los mejores pilotos del planeta en meros pasajeros de una tecnología que no permite el error, pero que tampoco premia la genialidad individual. El impacto económico de esta carrera armamentista también es un factor que está destruyendo el equilibrio de la parrilla. Desarrollar alerones y estudiar el flujo del aire en túneles de viento de última generación cuesta millones de euros que solo las fábricas con los presupuestos más altos pueden permitirse de forma sostenida. Esto ha creado una brecha tecnológica inmensa entre las marcas que abrazaron la aerodinámica desde el primer minuto y aquellas que intentaron mantener una filosofía más tradicional. El resultado es un campeonato donde la diferencia entre ganar y quedar fuera de los puntos ya no depende tanto del talento del corredor, sino de si el departamento de dinámica de fluidos de la fábrica ha encontrado un nuevo perfil alar que otorga 0,2 de segundo por vuelta. En la siguiente sección analizaremos cómo esto afecta a la seguridad de los pilotos y por qué la categoría reina se enfrenta a una crisis de identidad que podría obligar a un cambio radical en el reglamento técnico para salvar el alma del motociclismo.
Existe una narrativa oficial que sostiene que los alerones y los apéndices aerodinámicos han hecho que las motos sean más seguras al reducir los caballitos y aportar estabilidad en las rectas. Sin embargo, la realidad que los pilotos comentan en privado es mucho más inquietante. Al aumentar la carga sobre el tren delantero a velocidades superiores a los 300 km por hora, las fuerzas que actúan sobre la dirección son tan inmensas que cualquier pequeño fallo mecánico o una ráfaga de viento lateral pueden provocar una reacción violenta e impredecible de la máquina. La moto ya no es una entidad ligera que flota sobre el asfalto, sino un proyectil anclado por la presión del aire que, si pierde ese apoyo de forma brusca, se vuelve ingobernable. ¿Prefieres las motos clásicas y estilizadas o te gusta esta nueva estética de aviones de combate? Déjanos tu comentario y cuéntanos si crees que los alerones deberían prohibirse para recuperar los adelantamientos. El problema de la seguridad se manifiesta de forma crítica en las frenadas a alta velocidad. Cuando un piloto de MotoGP se sitúa en el rebufo de otro, experimenta un vacío aerodinámico que elimina de golpe toda la presión sobre sus alerones delanteros. En ese instante, la moto deja de tener el apoyo necesario para que el neumático muerda el asfalto con eficacia. Se han dado casos de pilotos que, al intentar frenar a final de recta, han sentido cómo la maneta de freno no surtía efecto porque la rueda delantera simplemente no tenía carga suficiente para generar fricción. Este fenómeno, conocido como el efecto de succión, ha provocado situaciones de pánico donde el corredor se convierte en un pasajero de una máquina que se niega a detenerse. La aerodinámica ha creado una dependencia tan extrema que, sin ella, la moto pierde su capacidad básica de maniobra, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente hemos ganado en seguridad o si simplemente hemos cambiado unos riesgos visibles por otros mucho más técnicos y difíciles de gestionar por el instinto humano. Otro factor que está destruyendo la emoción pura de las carreras es el aumento desmesurado de las velocidades de paso por curva. Los alerones permiten que las motos inclinen a ángulos absurdos manteniendo una velocidad lateral que antes habría resultado en una caída inmediata. Esto ha provocado que los circuitos se queden pequeños. Las escapatorias que hace 10 años eran seguras hoy resultan insuficientes porque las motos llegan a los muros con una energía cinética mucho mayor. La Federación Internacional de Motociclismo se encuentra en una encrucijada. O se modifican todos los circuitos del mundo o se limitan los alerones, pero la industria se resiste a dar un paso atrás, alegando que la aerodinámica es el futuro de la movilidad. Mientras tanto, el piloto sufre un desgaste físico sin precedentes. Las fuerzas laterales y la presión necesaria para mover una moto que el aire empuja hacia abajo están provocando un aumento masivo de lesiones como el síndrome compartimental, obligando a casi toda la parrilla a pasar por el quirófano para poder seguir compitiendo. Esta obsesión por el túnel de viento ha despojado a MotoGP de su componente más romántico, la improvisación. Antiguamente, si un piloto cometía un error y se salía de la trazada, podía compensarlo con su talento, cruzando la moto o cambiando el reparto de pesos con su propio cuerpo. Hoy, si te sales de la línea ideal, entras en una zona de turbulencias y asfalto sucio donde la aerodinámica deja de funcionar de forma óptima. La moto se vuelve pesada, torpe y lenta. Esto penaliza el espectáculo, ya que los pilotos prefieren ser conservadores y mantenerse en la fila india antes que arriesgarse a una maniobra que los deje fuera de la burbuja de aire limpio que necesitan sus alerones. Estamos viendo carreras de procesión, donde las posiciones se deciden en la primera vuelta y apenas varían hasta la bandera a cuadros, algo que está alejando a los aficionados que buscan la adrenalina de los adelantamientos constantes. Pero quizás lo más grave sea la crisis de identidad que atraviesa la categoría reina. ¿Qué es una moto de MotoGP hoy en día? Si eliminamos al piloto de la imagen, lo que nos queda es un híbrido que se parece más a un monoplaza de Fórmula 1 que a una motocicleta convencional. Las marcas japonesas, que durante décadas dominaron el mundo basándose en el equilibrio mecánico y la finura del motor, se han visto humilladas por las marcas europeas que han aplicado conceptos de aviación al asfalto. Esto ha forzado un cambio de filosofía que muchos consideran una traición al espíritu de las dos ruedas. La moto debería ser el triunfo de la simplicidad mecánica y el valor humano, no un laboratorio de apéndices de fibra de carbono que deciden por ti cómo y cuándo puedes inclinar. La tecnología debería estar al servicio del piloto, no al revés, pero en el panorama actual parece que el piloto es simplemente el operador encargado de que los alerones se sitúen en la posición correcta. La solución a este dilema no es sencilla. Eliminar de golpe toda la aerodinámica supondría un caos técnico para las fábricas que han invertido cientos de millones de euros en este camino. Sin embargo,
El clamor popular y de los propios corredores es cada vez más fuerte. Se piden reglamentos que limiten el tamaño de los alerones y que prohíban los sistemas que bajan la altura de la moto en marcha, los cuales, combinados con la aerodinámica, hacen que las motos sean prácticamente imposibles de adelantar. Si no se toma una decisión radical pronto, corremos el riesgo de que MotoGP se convierta en una exhibición tecnológica fría y distante, donde los aficionados dejen de vibrar con las maniobras de sus ídolos para pasar a analizar gráficos de presión de aire y flujos de viento. El alma del motociclismo está en juego y la victoria en este caso no se encuentra en el túnel de viento, sino en recuperar la libertad de los pilotos para luchar cara a cara, sin que una pared invisible de aire sucio les impida demostrar quién es el mejor sobre la pista. La polémica sobre la aerodinámica está incendiando el paddock y los foros de todo el mundo. Comparte este video con tus amigos para que ellos también decidan si la técnica está destruyendo la emoción.